Esto es una flor y es eh, en lo que está basado el conjunto de datos que vamos a ver hoy. Yo les decía que en la medida que tengamos mayor conocimiento sobre el conjunto de datos con el que estamos trabajando, mejor podemos trabajar, mejor podemos hacer un análisis. Entonces, la idea es que conozcamos bien primero de qué trata ese conjunto de datos con el que vamos a estar trabajando. Entonces, eso es un conjunto de datos al cual vamos a explorar un poco, vamos a navegar los datos, a conocer, a ver qué hay dentro de ese conjunto de datos, cuáles variables tiene, cuántos registros, cómo se relacionan, qué tan dispersos están los datos de esos objetos de datos. Entonces, vamos a estar viendo el conjunto de datos que se llama iris. Iris es una flor que tiene tres tipos o tres clases o tres especies diferentes. Déjenme ver si veo fotos de las demás. Bueno, aquí hay otra. Eh, la diferencia se va a dar en el tamaño. El tamaño del pétalo y del sépalo. Entonces, esas dos propiedades, esos dos atributos o características, van a poder decirnos si una flor es de un tipo o de otro tipo. Entonces, ya que vamos a estar trabajando con el conjunto de datos de iris, primero vamos a conocer bien qué hay dentro de ese conjunto de datos. Entonces, estos son los tres tipos de flores. Iris versicolor, iris setosa, iris virginica. Si se fijan en la imagen, son diferentes. Miren, esta tiene el sépalo mucho más ancho y un poquito más largo que esta. Tiene el sépalo más corto que aquella, pero más ancho. Con el pétalo, esta tiene el pétalo pequeñito, si se fijan, esta tiene un poco más ancho y más largo, y aquella también un poco pequeño. Entonces, lo que hay en el conjunto de datos son las medidas del sépalo y el pétalo, tanto el largo como el ancho de cada uno. Ese conjunto de datos tiene 50 registros de iris versicolor, 50 de iris setosa y 50 de iris virginica. Son medidas en centímetros, no son medidas que alguien se inventó, sino que tomaron cientos y cientos de flores y empezaron a medirla, y de ahí sacaron un conjunto de datos bien resumido y bien trabajado, en el que se notan claramente las diferencias entre una flor y la otra. Porque obviamente van a haber flores setosas que van a ser un poquito más grandes, otras van a ser un poco más pequeñas, porque no todas son exactamente del mismo tamaño. Pero el conjunto de datos se hizo. Primero, hay características marcadas. Y segundo, se tomó una base de 150 registros que establecen claramente esas diferencias. Y se usa mucho cuando uno está empezando, cuando está introduciéndose por primera vez en la exploración de datos, este conjunto de datos. Por su sencillez y por lo fácil de entender. No es grande, no tiene muchas dimensiones, ni tampoco tiene muchos objetos de datos. Entonces, aquí en el PDF va a haber un grupo de conceptos, ustedes lo van a leer, más que nada para refrescar la memoria, porque son cosas que ustedes las han visto. Yo creo que ya todos dieron estadísticas aquí. Van a ver estadísticas resumidas, que en exploración de datos se le llama a ese conjunto de totales, de mínimo, máximo, desviación estándar, los percentiles. Todo eso en conjunto, a modo de resumen, se le llama estadísticas resumidas. Van a ver la frecuencia y la moda, o sea, qué tanto ocurre un evento, cuál es el evento que más ocurre en un conjunto de datos. Por ejemplo, en ese conjunto de datos, si miramos la cantidad de estudiantes, podemos decir que la moda es multimedia porque es el que tiene más estudiantes. Y la frecuencia es el porcentaje que representa del total. Del 100%, que son todos esos estudiantes, la frecuencia de multimedia sería aproximadamente un 27%. Si todos fueran exactamente igual, todos tendrían un 25%. Pero fíjense que este, que es el que menos tiene, tiene un 23%. En total, todo debe sumar 100.
Porque para calcular la frecuencia de este elemento, lo que hacemos es dividir la cantidad entre el total o entre los 100. Si aquí tenemos 1000 registros, dividiríamos eso entre 1000, por ejemplo. Y esa sería la frecuencia. Van a ver los percentiles, básicamente para indicar qué cantidad de objeto está por debajo o por encima de un porcentaje X. Van a ver también la media y la mediana, el rango y la varianza. El rango vendría siendo una medida de distancia entre dos puntos y la varianza esa diferencia que hay entre un punto y otro. Entonces, si yo tengo un objeto que tiene valor 1 y otro tiene valor 7, el rango sería 6. Otra forma de resumir los datos también es mediante visualización, haciendo algún gráfico que te muestre de manera rápida, clara, qué hay en ese conjunto de datos. Hay un tema completo sobre visualización que vamos a ver casi al final, pero desde ahora vamos a empezar a hacer algunas visualizaciones. Aunque más adelante cuando veamos ese tema que vamos a aprender técnicas de hacer buenas visualizaciones, vamos a aprender herramientas especializadas de visualización. Básicamente ahora vamos a ir haciendo grafiquitas sencillas con lo que tenemos a la mano para ir entendiendo un poco qué hay dentro del conjunto de datos. Vamos a ver qué es scikit-learn. Es una librería, un paquete de Python que provee una gran cantidad de algoritmos que te sirven para análisis de datos, para machine learning, para aprendizaje automático, tanto supervisado como no supervisado. Fue desarrollado como un proyecto de código de verano de Google en el 2007, pero ha ido creciendo bastante. Y esa es una de las razones por las que Python es tan utilizado para hacer minería, para hacer Big Data y para hacer análisis de datos. Porque tiene scikit-learn y tiene muchas otras librerías que aportan muchísimo valor, porque ya tiene muchísimo método hecho que tú solo tienes que implementarlo, que te resumen y te ayudan a resolver rápido cualquier situación. Entonces, tú necesitas, por ejemplo, sacar todas las estadísticas resumidas, sacar el mínimo de un conjunto de datos, sacar el máximo, sacar la media, la mediana, la varianza, los diferentes percentiles. En lugar de tú ponerte tú a crear cada método que haga eso, hay un método que ya te lo hace tú. Entonces, así pasa con muchísimas cosas. La mayoría de cosas que se te ocurren que tú quisieras hacer o que tú necesitas hacer, ya hay un método que tú solo debes invocarlo y pasarle los parámetros correctos y te devuelve eso que tú quieres. El dataset de Iris, que lo vamos a ver hoy, scikit-learn viene con el dataset de Iris, pero también trae otros datasets adicional que sirven para uno practicar, para ir entendiendo y para aprender. De hecho, por eso el nombre de scikit-learn, inicialmente no era scikit-learn, pero luego le agregaron el learn, porque se usa bastante cuando uno está aprendiendo también. Simplifica muchísimo el trabajo y te ayuda a entender realmente qué está ocurriendo. Bien, esto es un resumen de lo que hay en el conjunto de datos de Iris. Dijimos ahorita que hay tres tipos de flor. Tenemos tres variedades, setosa, versicolor y virgínica. Y de cada una tenemos las medidas del sépalo y el pétalo, tanto el largo como el ancho. Y de acuerdo a esas medidas es que se clasifica como un tipo de flor u otro tipo de flor. Entonces vamos a hacer una exploración en Python de ese conjunto de datos. Para eso vamos a usar pandas, vamos a usar scikit-learn. De pandas vamos a usar la clase DataFrame, que básicamente convertir el objeto de datos en una tabla. Además de eso, la clase DataFrame, no solo para visualizarlo como una tabla sirve, sino que tiene muchísimos métodos que te ayudan a trabajar y explorar esa data. Aquí vemos algunos de los métodos que vamos a estar viendo hoy. Aquí vemos las estadísticas resumidas y ahí termina el PDF. El PDF es como un resumen de los conceptos y de algunos de los métodos principales que vamos a utilizar.
Vamos a hacerlo en el Jupyter Notebook. En el grupo de ayer lo hicimos en el PyCharm, pero vamos a hacerlo aquí. Como ya hicimos el código ayer y ya está todo hecho, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir ejecutando y vamos a ir explicando cada método o cada propiedad. Porque como escribimos el código ayer, ya hoy tenemos el código hecho. Y yo creo que se lo coloqué aquí, tanto el de Python como el de R. Es el mismo resultado, solo que aquí también para explicarlo es un poquito más cómodo, porque ayer mientras yo hacía el código, cada vez que escribía algo y lo iba a ejecutar, tenía que comentar otra cosa para nada más sacar eso último en la pantalla. Aquí podemos ir ejecutándolo por partes. Yo les coloqué aquí tanto el código de Python como el de R. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, iniciamos importando scikit-learn e importando pandas. Déjenme copiarlo directo del archivo mejor, más rápido y aprovechamos mejor el tiempo. Bueno, voy a agregar todas las importaciones que yo necesito. Hay algunas que las vamos a usar al final, pero vamos a importarlas desde ahora. Entonces, scikit-learn es el paquete que vamos a usar, el paquete de librerías. De ahí vamos a importar datasets. Scikit-learn incluye un grupo de datasets. Dentro de ellos está Iris, pero también hay otros. Déjenme. Miren, aquí está el de Iris, hay otro de archivo, dígito, diabetes, Boston. Ese de Boston es muy interesante. Es básicamente como los comportamientos de la persona y a través de eso poder predecir si alguien puede ser un delincuente o no, etcétera. Ese creo que lo vamos a ver más adelante en otra práctica. Hay muchos datasets distintos. Estamos empezando por el de Iris porque es el más sencillo y no queremos empezar con lo complicado. De pandas, vamos a utilizar la clase DataFrame para convertir el objeto de datos en un DataFrame y poder usar todos los métodos que tiene la clase DataFrame para trabajar con esos datos. Y de Matplotlib vamos a usar PyPlot, que es una clase que permite graficar. Entonces esa es la que vamos a usar para hacer alguna grafiquita sobre el conjunto de datos. Okay. Bueno, ahí ya parece que se importó. Entonces vamos a cargar el dataset de Iris. Como ya yo importé datasets, yo estoy invocando de datasets el método que se llama loadIris y eso me devuelve un conjunto de datos. Ese conjunto de datos yo lo voy a almacenar aquí y lo voy a ejecutar. Y aquí tengo mi dataset. Esto me tira mucho warning. Yo creo que mejor lo vamos a hacer en PyCharm. No me gusta tener que estar trabajando tanto. Y vamos por aquí. Cargamos el dataset de Iris e imprimimos ese dataset. Esa es la primera parte en lo que es la exploración de datos. Porque ya yo voy viendo qué tipo de datos hay ahí dentro. Ya yo veo que son datos numéricos, que son decimales también, no son enteros. Veo aquí que tiene un target. El target o variable objetivo es la variable a clasificar. Cuando hagamos predicciones, por ejemplo, esa es la variable que vamos a predecir. Esa es la variable que tiene ya la clasificación o que tiene el resultado de cada objeto de datos. Entonces, si se fijan aquí, hay tres resultados distintos: 0, 1 y 2. Entonces, 0, 1 y 2
vendría a representar lo que es Iris Setosa, Versicolor y Virginia. Target names, esos son los nombres del target. Y solo hay 3 targets y solo 3 nombres. Entonces, inicialmente, ya yo vi qué hay en el conjunto de datos. Ya yo vi que los datos están cercanos uno de otro. Todos los objetos no hay tanta diferencia, o por lo menos así no es tan notable. Porque, por ejemplo, de 5 a 6.8 puede ser notable. Pero no se ven como valores muy atípicos, valores muy alejados de la mayoría del conjunto de datos. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar DataFrame y utilizar el dataset. O sea, el DataFrame recibe como parámetro un conjunto de datos. Le estamos pasando aquí el conjunto de datos y le estamos pasando también las columnas. Ese conjunto de datos, yo le estoy diciendo que solo le voy a pasar la data. Significa que de aquí yo le voy a pasar solo hasta aquí. Ya esto es como si fuera metadata, como si fuera otro objeto aparte. Esta es la data y esa es la parte que le estoy pasando. Entonces yo estoy también nombrando con mi propia descripción que yo quiero que salga desplegado como nombre de las columnas. Déjenme poner esto en la misma línea, que se entienda un poquito mejor. Exacto. Entonces el data frame, eso es opcional, yo podría no pasarlo, pero también podría pasarlo. En Python podemos especificar los parámetros con el nombre de la variable que usa dentro del método. Por ejemplo, déjenme mostrarles para asegurarme que se entienda todo. Yo tengo un método que se llame, por ejemplo, parámetros. Y ese método podría recibir parámetros opcionales. Digamos que recibe una A, recibe una B y recibe una H. Y esa H podría ser opcional. Y también podría tener un valor por defecto. Yo digo, por ejemplo, que la H va a tener valor por defecto 9. Y aquí yo voy a imprimir A más B más H. Perfecto. Entonces, cuando yo llamo el método parámetros, yo puedo pasarle distintos valores, por ejemplo 10. Bueno, aquí me da un error porque es un lenguaje interpretado y aquí arriba todavía el método no existe. Vamos a cambiarlo. Entonces ahí yo imprimo esto y, bueno, esto no es necesario hacerlo, pues eso no retorna un valor. Aquí me va a imprimir la suma de esos 3 números, que es 18. 4 más 4 más 10. Pero cuando yo invoco el método, yo podría decirle, mira, este es el valor de la H, por ejemplo. Yo puedo especificar a qué variable va asociado a ese parámetro, qué es lo que se está haciendo allí. Aquí le paso el 23 y me imprime 31. Y podría también solo pasarle 2 parámetros y él me va a imprimir 17, porque la H es un parámetro opcional y yo tengo definido un valor por defecto para la H. Si yo no le paso un valor para H, él le da el valor por defecto. Entonces sería 4, 4, que son 8, y 9, 17. Entonces, por eso aquí yo especifico columnas, porque el data frame recibe muchos otros parámetros, pero son opcionales. Entonces, como yo estoy poniendo este de segundo, yo no quisiera que él tome el segundo parámetro que tiene en su lista, sino decirle, mira, yo te estoy pasando exactamente el parámetro columnas. Entonces, él va a saber que esa lista que le estoy pasando es la lista de los nombres de la columna.
Miren aquí los parámetros. Ahí dice que recibe la data, recibe el índice, las columnas, el tipo, la copia. Si yo no le pusiera columna, él entendiera que ese parámetro va para el índice, porque lo va tomando todo en orden. Entonces, por eso es que debo especificar aquí las columnas. Luego de eso, Perdón, pandas y ¿cómo se llama esto? Todas esas librerías ya están dentro de Python. Yo no es que yo tengo que descargarlas de ningún lado. sí, Vienen por defecto. Hay que instalarlas. De hecho, en la clase de ayer tuvimos que instalarla toda mientras íbamos haciendo el código porque no la teníamos. Pero, miren, aquí está una de las instalaciones. Pero la instalación es la instalación básica. pip install sklearn. Eso te instala scikit-learn. Bueno, aquí me dice que ya está instalado. pip install pandas. Eso te instala pandas. Aquí me dice que ya está satisfecho ese requerimiento, pero esa es la temática. También en PyCharm te coloca una rayita como de error cuando tú pones el cursor encima. Te dice que tú no tienes ese paquete si lo quieres instalar. Le da clic a que sí y él lo instala. Ok. Entonces aquí la diferencia de lo que imprimimos ahorita y lo que estamos imprimiendo ahora, luego de yo haber metido eso en un objeto tipo DataFrame, es que yo pude decirle el nombre de las columnas, y ya lo veo aquí en la impresión, y le pasé solamente la data. Todo lo otro no me interesa por ahora. Tengo aquí el resumen. Cuando imprimimos el data frame, él nos imprime un resumen. Los primeros 5 objetos, luego algunos puntitos para indicar que ahí van más, y los últimos 5. Y nos dice al final la dimensión de ese conjunto de datos. Cuántas filas y cuántas columnas tiene. Vamos a seguir comentando cosas aquí y vamos a seguir ejecutando. Esto creo que ya lo habíamos visto, cómo cargar un archivo CSV, usando pandas también. PD es mi objeto pandas. Cuando yo lo importé, yo le di ese alias. Eso es un alias, así como el que ustedes hacen en SQL Server o en SQL en general. Cuando quieren dentro de un query llamarlo de una forma a un campo, así mismo lo hacemos aquí. Yo creo un alias y donde quiera que yo necesite usar pandas, yo tengo ya ese objeto que se llama PD y puedo utilizarlo. Igual aquí en el Matplotlib. Entonces aquí estoy leyendo un CSV, está aquí, tiene el conjunto de datos de Iris, tiene un ID como primer campo, longitud del sépalo en centímetro, ancho del sépalo en centímetro, pétalo y especies, Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Entonces tengo el conjunto de datos en un archivo y lo que voy a hacer es que en lugar de leerlo directamente de scikit-learn, de los datasets que tiene scikit-learn, lo voy a leer desde el archivo. Porque la práctica yo le voy a dejar a ustedes, le voy a dar un archivo para que hagan exploración a ese archivo. Entonces, es un archivo que no está en scikit-learn y ustedes necesitan saber cómo leer ese archivo. Esto lo que hace es tomar todo lo que tenga ese archivo y meterlo en esa variable y volverlo una tabla. Entonces yo imprimo esa variable y me va a imprimir lo que está en el archivo. Iris setosa, iris virginica, etcétera, especies. Fíjense que ahorita teníamos 4 columnas, ahora tenemos más porque el archivo tiene un ID también. Además del número de filas que me va marcando aquí Python. Tiene un ID, tiene sus 4 variables y tiene sus 150 registros. Entonces, el método shape, que le puse comentario a todo esto, cuando se lo subí al aula virtual,
para que no se les olvide. El método shape básicamente te devuelve la forma del conjunto de datos. Te dice cuánta fila, cuánta columna tiene. El data frame, porque esto es un tipo de dato data frame. La variable data, cuando yo la declaro aquí, yo le asigno lo que me devuelve el data frame de pandas. Entonces, cuando yo ejecuto, esto me va a devolver cantidad de fila y columna. Cuando yo imprimo el conjunto de datos completo, él me lo dice al final. Pero este método solamente me dice eso. Entonces, si tú necesitas hacer algún bucle para calcular lo que sea y tú quieres saber de dónde a dónde va tu bucle, pues tú vas a usar esto. En lugar de tú decir de 1 a 1000, tú vas a decir de 1 hasta la cantidad de fila y el otro de 1 hasta la cantidad de columna o de 0 a la cantidad de columna. Entonces, de aquí tú vas a sacar filas y columnas y ese resultado te va a servir para tú implementar algún bucle o lo que sea que tú quieras hacer. Tenemos también este método llamado columns que nos devuelve las columnas, los nombres de la columna de ese objeto de datos. Tenemos la columna ID, las columnas de sépalo y pétalo, tanto largo como ancho, y la columna de especie. Y me dice el tipo de dato, que es un objeto. Info nos devuelve información general del conjunto de datos, muy similar a esto que vemos aquí arriba. No hay muchas cosas que se agreguen. Dice aquí las variables, la cantidad de fila y columna, etc. Tenemos también el método describe que genera los estadísticos básicos. Ese genera los estadísticos de valor mínimo, valor máximo, media, desviación estándar, percentiles, etc. Mírenlo por acá. Cantidad de registros que hay de cada variable. Ese realmente me dice mucho al momento de la exploración, porque ya yo vi en Shape que tiene 150 filas ahorita. Bueno, aquí lo veo también. Tiene 150 filas, tiene 6 columnas. Y veo que para cada una de las variables me dice que hay 150 registros. Eso ya me va diciendo que en ese conjunto de datos no hay valores vacíos. Todos los atributos, todas las propiedades tienen valor. Me dice la media, la desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y los percentiles de 25, 50 y 75. Yo puedo también hacer eso para una variable en particular. Por ejemplo, aquí me lo hizo con todas las variables, pero yo pudiera decirle que yo quisiera hacer eso con esta variable. Entonces voy a tener aquí los estadísticos básicos de esa variable. Me dice el tipo de dato de la variable, el nombre de la variable, un float de 64 bits, y me da los estadísticos básicos. Si no lo especifico, él va a correr los estadísticos básicos para todas las variables. Entonces ya yo voy conociendo un poquito el conjunto de datos. Primero yo me documenté de qué es la flor iris, esos 3 tipos de flores, ya yo sé lo que son. Ya yo sé que donde diga especie y diga iris setosa no es una serpiente que se llama así, sino que es una flor. Ya yo sé que no hay registros nulos o vacíos. Sé también la cantidad de registros que hay, sé los rangos de valores, cuáles están por debajo del 75%, cuáles son los valores mínimos de cada variable. Por ejemplo, el valor mínimo de esta variable es 4.3 y el máximo 7.9 y así para las demás. Valor mínimo, máximo, ya yo sé los rangos en los que están. Esto ya lo vimos. Head devuelve los primeros 5 registros del conjunto de datos. Entonces, como el Pandas me devuelve los datos un poco resumidos, yo quisiera ver, por ejemplo, los primeros 5 y saber que
qué cosas hay en esos primeros 5. Ah, mira, los primeros 5 son cetosas. Y miren los valores que tiene aquí, 0.2, 0.2, 0.2. Ese ancho del pétalo es muy poquito realmente cuando la flor es setosa. Yo también puedo pasarle un entero y decirle que yo quisiera ver los primeros 34 registros, por ejemplo. Aquí veo los primeros 34 registros. Hay un método muy similar llamado tail también. Es la contraparte, ese me devuelve los últimos 5 registros. Fíjense aquí en lo ID, del 146 al 150. Y también puedo especificarle una cantidad, los últimos 10 registros, por ejemplo. Entonces ahí me voy haciendo una idea de qué hay en el conjunto de datos. Al principio, al final, en el medio también, etcétera. Bien, tenemos también el método isNA, isNull. Eso te va a devolver true para aquellas variables donde hayan dato vacío o incorrecto. En este caso devuelve false para todas. Ya sabemos que todos los datos están llenos. Si por ejemplo yo quitara un dato de aquí, de ese primer registro, y lo ejecuto nuevamente, tengo por acá un true. Cuando ejecuto el método isNull, ese está vacío. Vamos a dejarle el valor que tenía. Perdón, te devuelve solo los nulos. No, te devuelve todo, pero donde está nulo te pone en true, para tú saber que en esa variable, para ese registro, hay un valor nulo. Ok. Exacto. Entonces, aquí tenemos la cantidad de registros o el tamaño, cantidad que hay por especie. Estoy tomando mi conjunto de datos, estoy usando el método group by para agruparlo por la variable especie, es esta que está aquí. Los valores de especie son iris setosa, versicolor y brillénica. Y le estoy diciendo que quiero el punto size, que me devuelve la cantidad o el tamaño. Entonces, primero lo agrupo por especie y me devuelve el tamaño o la cantidad que hay de esas especies. Entonces, vamos a separarlo un poquito. Vamos a comentar este para verlo luego, para que no nos confundamos. Entonces, aquí, como estoy haciendo un group by, es similar a como lo hacemos en SQL. Básicamente te agrupa como un registro todo aquello que tienen el mismo valor para esa variable, que es especie. Y tú le dices que quiero obtener el punto size o la cantidad que tiene cada uno. Que abajo devuelve lo mismo, pero con otro método. Entonces aquí te dice que iris setosa tiene 50 registros, versicolor tiene 50 y brillénica también. Esto obviamente es de tipo de dato entero, porque son cantidades. El punto size no te va a devolver 50.3 registros. Y este va a devolver lo mismo. Estamos buscando la data por especie y le estamos diciendo que cuente los valores. Entonces son dos formas diferentes de hacer eso. Y se obtiene el mismo resultado al final. Hemos hablado que dentro de los problemas de calidad de datos está cuando hay datos vacíos, cuando hay datos nulos, y que algunas soluciones son obviar ese registro, también puede ser obviar el atributo como tal, pero también estimarlo. Este método nos permite completar en el conjunto de datos todos aquellos valores que tengan NA o nulo. Entonces yo acabo de borrar un dato aquí y si yo ejecuto eso, ese método debería llenarlo. Vamos a imprimir la data.
creo que tengo que hacer la asignación de la variable, porque eso se ejecuta como un método void, pero ese resultado entonces lo capturo y lo almaceno aquí. Cuando imprimo la data, a ver cuál de la variable fue. Vamos a hacerlo para esta, para el ancho del pétalo en centímetros, que es el último. Entonces aquí fíjense cómo yo eliminé el valor, ya tiene un valor nulo o no tiene, y le digo que quiero que me complete todo lo vacío, todo lo nulo con 999. Y aquí tenemos el valor 999 para esa variable. Entonces, una vez que estimamos esos valores faltantes, podemos completarlo también utilizando este método. Obviamente hay 200.000 formas diferentes de hacerlo. Tú puedes hacerlo directamente, puedes escribir directamente el conjunto de datos, puedes hacer tu propio método, pero ese método como que trata de simplificar un poco el hecho de tú tener que reemplazar valores nulos con algo. Por ejemplo, si una variable entera y todo lo que está nulo tú le quieres dar cero, pues simplemente tú le das que te complete con cero. Yo lo puse dentro de comillas, pero se puede poner sin la comilla porque son valores numéricos. Adelante, David. Sí, profesor. ¿Y si tenemos tres filas y con valores nulos? ¿A cuál especificamos ponerle el valor? Ok. Tú puedes hacerlo por índice. Tú puedes especificar el índice aquí o puedes especificar también la variable. Por ejemplo, el índice 2 sería la fila 3. Si en la fila 3 hay valor vacío, me lo va a completar con 0. Si yo solamente quisiera aplicar eso a una variable determinada, aquí yo puedo poner el nombre de la variable. Y si no pongo nada de eso, él lo va a aplicar el conjunto de datos completo. Bien, ¿alguien más quería decir algo? Creo que vi otra manita levantada ahorita. Bien, vamos a retornar este valor a su valor original. Y vamos a seguir viendo otros métodos. Aquí creamos un conjunto de, un subconjunto a partir del conjunto de datos. Ya yo sé que puedo filtrar por especies, pero yo puedo decirle, mira, yo quiero de la data todo aquello donde la especie sea igual a iris setosa. Y eso lo almaceno en esta variable que se llama setosa. Entonces, si yo imprimo aquí la variable setosa, voy a tener de ese conjunto de datos solo aquello que en el campo especie decían setosa, que son exactamente 50 registros. Y estoy haciendo lo mismo con versicolor y con virgínica. Estoy separando el conjunto de datos según la clase o según la clasificación que tiene cada objeto de datos. Eso para yo poder contrastar la diferencia entre la flor setosa, la versicolor y la virgínica. Yo tengo una variable data que tiene todos los datos. Tiene la setosa, la versicolor y la virgínica. Entonces yo quiero filtrar todas aquellas que son, que en especie, por ejemplo, es igual a iris setosa. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Yo voy a filtrar de la data por especie todas las que son setosas. Ahora, de ese filtro, yo quiero recuperar la data que me devuelve ese filtro. Entonces, hago otro corchete. Yo digo, mira, yo quiero la data, pero es como que yo tengo un subquery. O sea, yo tengo la data, pero la data que yo voy a pasar a setosa es lo que me devuelva ese subquery. Yo tengo la data por especies y lo que hago es que comparo, donde quiera que la especie sea igual a setosa, él lo va a retornar y todo eso se va a ir retornando aquí en data y al final todo eso se va a pasar a setosa. Como que yo le digo, mira, yo quiero consultar los estudiantes.
pero yo quiero consultarlo bajo una condición y dentro tengo un subquery que dice, seleccióname todos los estudiantes que tengan estos nombres. Entonces, como un query dentro de otro. No sé si se entiende ahí la idea. Se está buscando del conjunto de datos todo aquello que en la especie sean versicolor y de eso se está asignando a esta variable. Entonces, al yo asignarlo a esa variable, ya tengo ahí un conjunto de datos que solamente tiene aquella que cumpla en esa condición. Que en la variable especie o en la columna especie tengan versicolor. Entonces, ahí tengo ya separado las diferentes clasificaciones que pueden tener ese conjunto de datos. Aquí imprimí setosa, puedo imprimir las demás. Y ahora vamos a pasar a crear el gráfico, que para eso que vamos a usar esto. Porque yo voy a hacer un gráfico de toda la setosa, un gráfico de la versicolor y una de la virginia. Un gráfico de cada uno para comparar el resultado. Luego también voy a tomar esos tres gráficos y lo voy a unir los tres en uno solo para ver en un solo plano cartesiano qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran esos objetos. Entonces vamos primero a hacer un gráfico de cada uno y vamos a verlo. Y utilizamos el método show del matplot para mostrar el gráfico. Aquí el gráfico se construye. Todavía ahí no se muestra. Aquí cuando ya se muestra en pantalla. Se construyen tres gráficos. Cuando yo le doy a mostrar, entonces él me lo va generando. Entonces el gráfico recibe obviamente la variable X y la variable Y, porque vamos a hacer un gráfico de dispersión y lo vamos a ubicar en el plano cartesiano. El tipo va a ser dispersión y le vamos a dar el color rojo al de la setosa. Al versicolor le vamos a dar el color verde y a virgínica el color azul. Entonces, los parámetros no son complicados. Una variable para X, una para Y, el tipo de gráfico y el color. Entonces, vamos a correrlo. Hay un error en la línea 106. Yo no he llegado allá todavía. Bien, aquí me salió el gráfico en la otra pantalla. Déjame pasarlo para acá. Entonces tenemos tres gráficos en función de la variable longitud del sépalo y ancho del sépalo. Entonces esos puntitos, cada punto representa un objeto de datos. Un objeto donde el sépalo y el pétalo están en una ubicación X. Entonces podemos ver la diferencia entre uno y otro. Qué tan dispersos están. Aquí hay mucha dispersión realmente. Es un poquito más difícil de clasificar. Este no tanto, están muy juntos. Podemos hacer ese mismo gráfico en función de otra de las variables. Por ejemplo, ya yo usé ahí el sépalo, vamos a usar el pétalo. Eso también me sirve para yo ir midiendo cuáles variables tienen una diferencia más marcada o cuáles tienen más peso al momento de hacer una clasificación. Ahora tenemos gráficos distintos porque se basan en otra variable. Están en escalas distintas también. Este está en una escala de 0.1. O sea que esto es un número pequeñito todo. Esto no tanto. Y esto menos todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a combinar los tres gráficos para que salga como uno solo y ver los tres objetos en el plano cartesiano y poder diferenciar entre uno y otro. Entonces para eso creamos un subplot y cada gráfico lo vamos a asignar a ese subplot o a ese subgráfico.
Entonces voy a tener 3 gráficos que van a estar relacionados y cuando yo los genere con el método show, me los va a generar todos juntos. Entonces aquí hay otro parámetro que se llama AX o axis. Vamos a ver cómo es que se llama esto, X1. Y con eso le decimos a qué gráfico pertenecen. Los 3 van a pertenecer al mismo gráfico y cuando lo generemos los 3 salen juntos. Entonces aquí podemos diferenciar claramente que la variable pétalo es una variable de mucho peso y nos ayuda a clasificar o separar los diferentes tipos de flor iris que tenemos en ese conjunto de datos. Entonces la clasificación en base a esas 2 variables o a esas 2 dimensiones se da más fácil. Este está totalmente alejado de aquellos. Este debe ser la setosa, que mide el pétalo 0.2 aproximadamente, va por ahí. El ancho del pétalo 0.2, 0.3, 0.4. Y se diferencia considerablemente de las otras 2. Entonces, si yo aplico algún algoritmo, algún modelo de predicción para poder determinar qué tipo de flores son esas, según las características que yo le pase como entrenamiento a ese modelo, yo estoy seguro que él va a acertar un 100% con esto. Porque ahí no hay forma de confundirse. Todos los valores que estén por debajo de 0.6 y de 2, ya él sabe que son cetosas. Y ninguno de esos se acerca ahí. Entonces no hay forma de que él confunda uno de esos con cetosa. Porque ya él tiene los patrones, tiene la característica, la base. Entonces aquí sí hay algunos que se pueden confundir. Ahí quizás no hay al 100%, pero también es una probabilidad muy, muy elevada, seguro algún 95 o 96%, en función de esas 2 variables. Obviamente el modelo lo va a ver en función de toda la variable y en función de la combinación de la variable. Yo estoy poniendo esas 2 porque son más fáciles de ver ahí. Pero el modelo lo va a ver en función a eso, también en función al pétalo, también combinando pétalo con sépalo. Va a hacer todas las combinaciones posibles de esa variable para determinar la clasificación de cada uno de esos elementos. Miren aquí por el sépalo, la cetosa se sigue notando diferente, aunque este valor está un poquito cambiado, o sea, un poquito alejado. Aquí los valores se cuelan mucho. Entonces, eso también me va diciendo a mí qué variables tienen más peso, que por eso es importante la exploración. Porque si yo voy a hacer una reducción de dimensionalidad, digamos que tengo demasiadas dimensiones, esta dimensión es una de las que quizá yo no le ponga tanta atención, porque no me van a ayudar. Porque ahí los valores son muy parecidos y se puede confundir una cosa con otra. Ahora, las otras dimensiones, que obviamente hay una diferencia, sí tienen mayor peso y sí pueden ayudar a descubrir características únicas de cada tipo de objeto. Bien, y por último tenemos aquí otro ejemplo de un gráfico de barras. Para ese gráfico tenemos 2 objetos, un objeto ganado, uno perdido, son 2 listas. Cada lista va a tener un índice o una descripción. Entonces lo que va a pasar aquí con este data frame es que va a tomar ganado y perdido, lo va a graficar junto y le va a poner como descripción lo que tenemos en el índice. Entonces él va a graficar el 1 y el 2, uno al lado del otro y como descripción le va a poner equipo A. Aquí generamos el gráfico. Este es un gráfico de barra distinto al otro. Se puede invocar directamente por el método. Aquí en Pandas está también toda la documentación de las diferentes formas y métodos que tenemos. Déjenme ver dónde están los gráficos. Bueno, aquí hay muchos ejemplos. Déjenme ver que hay uno que me lista aquí todos los métodos.
Ok, aquí están los métodos de todas las series y todas las formas diferentes de graficar. Lo que estamos usando ahora es este, plot.bar. A ver, aquí está. También tenemos gráfico de área, gráfico de densidad, histogramas. Todo eso pueden verlo aquí. Hay ejemplos de cada uno. No es complicado. Te dice cuáles parámetros recibe, cómo pasárselo, etcétera, y la diferente forma en la que tú puedes implementarlo. En Pandas hay realmente muchísima cosa ya hecha, que lo que hay que saber es dónde buscarla y poder entender la explicación de cómo implementarla. Pero no es complicado. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Vamos a correrlo, que nos muestra este tipo de gráfico. Entonces tenemos ganado perdido, que son mis dos objetos de datos. Equipo A, fíjense, ganado tiene 1, perdido 2, va saliendo en ese mismo orden. Equipo B tiene más ganado que perdido, 17.5 versus 8, etc. Entonces, aquí tenemos otras formas también de generar ese gráfico. Yo puedo agregarle la propiedad stack, que lo que hace es apilarlo y poner las dos barras juntas, haciendo que entre las dos sumen un total. Mírenlo acá. Y comparar la diferencia entre uno y otro. Y también tengo la opción aquí debajo de ponerlo como subplots o como subgráficos, como si fueran dos gráficos en uno. Entonces me genera ahí la diferencia entre uno y otro. Todo ese código que vimos hoy, yo se los coloqué ya en el aula virtual, que está aquí, exploración con R, y van a tener una práctica donde les voy a compartir un archivo para que exploren un poco ese archivo y respondan algunas preguntas. Entonces vamos a ver ahora un poco de exploración en R. Vamos a verlo en RStudio. Esta es la interfaz de RStudio. El código pueden correrlo donde sea, al final va a ser el mismo resultado, exactamente. Y en R, los comandos son muy similares. Bueno, aquí está lo que hicimos ayer en clase. Pero vamos a ir haciéndolo por parte y ejecutándolo aquí. Voy a abrirlo acá. Ese código también se lo coloqué en el aula virtual. Aquí en R tú tienes la consola del lado izquierdo, del lado derecho tiene tu directorio de archivos, los archivos de tu PC. Tiene una pantalla para visualizar los gráficos. Tiene aquí los paquetes. Para instalar un paquete simplemente, si es en RStudio, tú le haces un clic. Si no, puedes escribir aquí también install y decirle qué paquete quieres instalar, por ejemplo. Tiene también una ayuda. La ayuda de Python viene aquí integrada. Y tiene un visualizador. Entonces, aquí arriba se van a visualizar todas las variables que tú vayas creando y se van a ir guardando en memoria. De ahí tú lo puedes importar, lo puedes exportar también, etc. Bueno, aquí se ve como un histórico de los comandos que se han corrido. Eso fue lo que hicimos en la clase de ayer. Y también un tutorial o varios tutoriales. Entonces vamos a empezar cargando la librería que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la de datasets. R también trae el dataset de Iris y trae otros datasets aparte para uno practicar y para aprender. Tiene el comando data que nos ayuda a visualizar los datos, por ejemplo de Iris. Piensa cómo aquí arriba se creó la variable.
Yo le hago un clic y me muestra aquí lo que hay dentro de Iris. Ya un conjunto de datos que conocemos, ya yo sé que eso es un tipo de flor, ya yo sé que estos son medidas para esas flores. Entonces vamos a ver qué otra cosa nos permite hacer R. R tiene un summary, eso nos va a devolver del conjunto de datos que seleccionemos los estadísticos resumidos, que era algo similar a lo que hicimos ahorita en Python. El mínimo, máximo, media, mediana, etcétera. Entonces, esos son los estadísticos resumidos. Trae también por especie la cantidad que hay de cada una. Si está en el conjunto de datos, claro, aquí está como una variable, como una propiedad. También tenemos métodos que incluso se llaman igual, por ejemplo el método head, que devuelve los primeros registros, y el tail también, de ese conjunto de datos. También yo puedo especificarle qué cantidad yo quisiera, los últimos 10, por ejemplo, o los primeros 35. Esos métodos tienen el mismo nombre y el mismo comportamiento, tanto en Python como en R. En Python yo tenía el método shape, que me devolvía la fila y columna. Aquí yo tengo dim, que me da la dimensión de ese conjunto de datos, que al final es lo mismo, fila y columna, que también me sirve para ir explorando ese conjunto de datos. Puedo también consultar los atributos de ese conjunto de datos. Dentro de los atributos me dice el nombre de las columnas, me dice la clase, que es tipo data frame, y me dice los nombres de la fila. Como hay un campo ID al principio, que tiene valores de 1 a 150, él toma esa primera columna como nombre de las filas. Y me trae aquí como nombre de cada una de esas filas. Tengo también una forma rápida de visualizar una gráfica, simplemente con escribir plot y pasarle un conjunto de datos. Él me genera algunas gráficas en función de las diferentes variables que tiene ese conjunto de datos, y se pueden ver aquí en esta área. Longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo, etc. Entonces ahí están como las diferentes grafiquitas, no se aprecia mucho porque está pequeño. Pero ahí más o menos podemos ir mirando cómo están distribuidos los datos, según las diferentes variables. Entonces vemos que cuando empieza a mostrarme los gráficos del pétalo, que de aquí en adelante, ahí sí voy notando la diferencia. Ese gráfico se parece mucho al gráfico que hicimos ahorita en Python, este también. Este no lo llegamos a hacer, este tampoco. Pero en función de cómo se van combinando esas variables, van saliendo diferentes gráficos. Entonces, R tiene eso, que para hacer exploraciones rápidas es mucho más eficiente, porque son menos comandos y menos cosas. No es un lenguaje de programación como tal, que hay que estructurar todo. Es como un lenguaje de comando más que otra cosa. Yo puedo también ver una tabla de un conjunto de datos, verlo como en formato de tabla. Puedo también decirle que quiero atachar a esta consola ese conjunto de datos, y eso me permite poder acceder a las diferentes variables que tiene ese conjunto de datos. Entonces yo puedo también generar gráficos de histograma, por ejemplo. Puedo decirle que lo quiero hacer en función de una variable X. Como ya yo ataché el conjunto de datos Iris, ya yo tengo acceso a las variables directamente. Y puedo generar ese histograma en función de esa variable. También hay otro tipo de gráficos que se pueden hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer un gráfico de Pi, de Iris. Vamos a verlo en formato de tabla. Y creo que hay que pasarle, vamos a ver, aquí tengo el código, hay que pasarle la especie. Entonces ahí me genera un gráfico de Pi por especies.
Ahí veo la distribución, cuánto hay de cada especie. También puedo hacer gráficos de caja. Vamos a hacerlo en función de esta variable. Ese gráfico de caja básicamente me dice cuáles son los valores mínimos y máximos. El CEPAL, el valor mínimo que tiene es este es el valor máximo. Entonces, si yo hago eso con todo el conjunto de datos, yo podré ver que algunos tipos de flor van a tener como una caja más pequeña, como si yo estuviera dibujando la flor en sí ahí. Entonces, hay otros métodos también. Hay métodos para generarlo en 3D, incluso. Hay un paquete llamado Scatterplot 3D. Déjenme ver si está aquí agregado ya. Este de acá se puede instalar haciendo clic. También se puede instalar desde la consola. Se debería marcar aquí también como que ya está instalado. No lo está. También al momento de correrlo podemos decirle que queremos que descargue toda la dependencia que pueda tener ese paquete. Y creo que ya podemos usarlo. Hay que cargar la librería, como hicimos ahorita con los datasets. Si no da error fue que se cargó. Y podemos generar un gráfico ahí en 3 dimensiones. Este gráfico que hicimos ayer en la clase es básicamente el mismo gráfico por especie, solo que en 3 dimensiones. Entonces, hemos hecho algo muy parecido aquí en R de lo que hicimos en Python. Hemos explorado un poco el conjunto de datos para ver las dimensiones que tiene, los valores, los tipos de datos, las diferentes clasificaciones, la distribución de los datos también. En la gráfica podemos ver eso. ¿Qué tan cerca están los gráficos, los objetos de datos uno de otro? Y ya eso nos va dando una idea de qué hay en el conjunto de datos. Entonces yo vi también cuáles variables se diferencian más de otras, cuáles tienen más peso para poder clasificar o segregar esos objetos de datos. Y cuando vaya a hacer el análisis de datos, pues ya yo tengo cierto camino recorrido. Entonces, la exploración de datos, hay muchas formas diferentes de hacerla. En conjuntos pequeños como este, podríamos perfectamente hasta hacerlo en un Excel, yo meter eso en un Excel y entrar al Excel y yo empezar a aplicar filtros para ver qué datos hay, si hay valores nulos, para ver qué tan grande es, cuáles variables tiene, qué tiene cada variable, qué significa cada variable. Pero cuando trabajamos con conjuntos de datos grandes, ya no es tan factible, tan viable yo hacerlo en Excel o yo imprimirlo y yo mirar en una hoja qué hay en ese conjunto de datos, sino que empiezo a buscar este tipo de herramientas que me ayudan a navegar rápido en los datos para entender qué hay ahí dentro. Todavía no hemos hecho ningún análisis, todavía no hemos hecho nada, simplemente mirar qué hay en el conjunto de datos, qué hay en ese archivo.